Javier Cabrero Piquero es profesor de Historia Antigua en la UNED y nos propone acercarnos hoy a una etapa especialmente convulsa de la historia de Roma. Los últimos años de la República en los que Roma mantuvo una guerra con los que hasta ese momento habían sido sus aliados. Una guerra que se conoce como la Guerra Social, un nombre que quizás se preste a confusión, ya que parece aludir a cuestiones más modernas o que por lo menos no relacionamos con la antigua Roma. Javier, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Buenos días. Bueno, nos vas a hablar sobre la guerra social, los aliados contra Roma. La guerra social suena algo muy moderno, pero no es así, ¿no? Sí, así es, Clara. Aunque es un calificativo que tiene sugerencias modernas, vamos a remontarnos, como bien has dicho, a la antigua Roma, a la etapa final de la República Romana, cuando el sistema de gobierno republicano comienza a entrar en crisis. Es una denominación que puede llevarnos a confusión, pues las connotaciones que tiene en la actualidad nada tienen que ver con las que tuvo en la antigua Roma. La más antigua de las denominaciones que tuvo este conflicto fue Bellum Marsicum, o Guerra de los Marsos, debido a que precisamente este pueblo, los marsos, que habitaban en la Italia central, fueron los primeros en sublevarse contra Roma. Muy poquito tiempo después, solo habían pasado una decena de años, en época ya de Sila, aparece otra denominación que es la de Bellum Italicum o Guerra Itálica, que debió ser la denominación oficial, pues así aparece en un decreto senatorial del año 78. Finalmente, los historiadores de época imperial, sobre todo a partir de finales del siglo I, cambiaron de nuevo la denominación de la guerra, pasando a llamarla Bellum Sociale, que podría traducirse como Guerra de los Soci o Guerra de los Aliados, y por tanto nada tiene que ver con consideraciones de clase, que es la que tendría actualmente. Claro. ¿Y quiénes eran esos aliados que entraron en conflicto con Roma? Básicamente, los aliados eran todas aquellas poblaciones que por algún motivo habían firmado pactos de no agresión o de alianza con Roma. Prácticamente desde sus inicios, Roma contó con un numeroso grupo de aliados, de soci, como también se les conocía, de los que se sirvió para hacer frente a los innumerables conflictos militares en los que se vio involucrada. Puede decirse, sin temor a equivocarnos, que durante siglos más de la mitad de los efectivos militares con los que Roma podía contar estaba compuesta por aliados, poblaciones que proporcionaban recursos y seguridad, pero que no gozaban de los privilegios que la posesión de la ciudadanía romana podía otorgarles. Esta situación de desigualdad era algo que con el paso del tiempo iba a afectar a las relaciones entre Roma y sus aliados, pues apenas recibían compensación por los esfuerzos que realizaban, no participaban de las decisiones políticas y apenas recibían compensación económica. En el caso que nos ocupa, estos aliados van a ser principalmente marsos y samnitas, a los que se unirán tribus del Alto Apenino como marrucinos, pelignos, frentanos y picenos, y otras tribus de lengua osca como sabinos y boyos. Bueno, entonces, por lo que nos estás contando, Javier, la guerra fue consecuencia del descontento que se iba fraguando a lo largo de muchos años, ¿no? Sí, efectivamente así es, y se va a fraguar fundamentalmente a lo largo de todo el siglo II a.C. Las sucesivas convulsiones sociales que se produjeron en Roma, sobre todo a raíz de la actuación de los tribunos de la plebe Tiberio y Cayo Graco, fueron las que crearon en los aliados expectativas que una y otra vez se vieron defraudadas. Estos aliados ansiaban que les fuera concedida la ciudadanía romana para así, como ya hemos dicho, poder participar plenamente de la vida política de Roma y recibir tierras e igualdad en los repartos de botín, entre otras muchas cosas. A finales del siglo II las cosas van a empeorar de forma muy radical. En el año 103, Saturnino hace el intento de poner de nuevo en marcha el programa político de los Graco, abandonado tras la muerte de los dos hermanos, pero entre sus propuestas en ningún momento estuvo la concesión de la ciudadanía a los aliados. Era consciente de que la propuesta de concesión de ciudadanía
no era bien vista por las masas populares de Roma, que no querían que se ampliara el cuerpo cívico, pues a mayor número de ciudadanos los recursos del Estado llegarían más difícilmente a todas. 12 años después, en el año 91 a.C., el tribuno de la plebe, Livio Druso, propuso esa ansiada concesión de ciudadanía a los aliados, pero una vez más la propuesta fracasó por la oposición popular, pero sobre todo porque Livio Druso fue asesinado. Esta vez, al contrario de lo que había sucedido en ocasiones anteriores, sí hubo una respuesta contundente por parte de los aliados y fue la sublevación armada. ¿Cómo se fraguó esta sublevación? Bien, fue un proceso hasta cierto punto lento. Para llegar a este punto, lo primero que debemos conocer era quiénes eran los protagonistas políticos y qué es lo que ellos pretendían. Por parte de Roma, como ya hemos mencionado, los acontecimientos que desembocaron en la sublevación los protagonizó el tribuno de la plebe Livio Druso. Este era hijo de otro Livio Druso famoso, aquel tribuno de la plebe que en el año 122 a.C. acabara con el segundo de los Graco con sus demagógicas propuestas de ley. Las propuestas legislativas de Livio Druso fueron muy numerosas y, entre otras, intentó reconciliar al orden ecuestre enfrentado en aquellos momentos con el Senado. Propuso la creación de colonias en Sicilia y en Italia, el reparto de tierras entre los ciudadanos y la disminución del precio del trigo, ya te digo, entre otras muchísimas medidas. La aprobación de las propuestas agrarias presentaba siempre un grave problema que ya se había suscitado en ocasiones anteriores, y es cómo podían encajar los aliados en los repartos de tierra, pues al no ser ciudadanos no podían recibirlas y por tanto debía realizarse el paso previo, que era la concesión de la ciudadanía. Esta concesión, además, les compensaría de las pérdidas sufridas en los años anteriores a consecuencia de las leyes puestas en marcha por el mayor de los hermanos Graco, al perder ellos parte de sus tierras para que fueran distribuidas entre los ciudadanos romanos. Livio Druso, que intuía que antes o después Roma debería ceder, tras más de un siglo en el que los aliados habían reclamado esa igualdad de derechos, entabló conversaciones con los principales caudillos de los aliados y les prometió que lograría que les fuera concedido el derecho de ciudadanía. Al conocerse en Roma los planes de Livio Druso, se extendió el descontento y asimismo corrió el rumor de que si el tribuno fracasaba en sus intenciones, él mismo ya había pactado con los itálicos una sublevación. Esto va a provocar en el Senado que pierda el apoyo que tenía hasta esos momentos el tribuno y que las propuestas que hasta ese momento habían sido ya aprobadas fueran derogadas. Finalmente, en el otoño, fue asesinado en su propia casa, probablemente por orden de los elementos más reaccionarios y conservadores de la oligarquía, una oligarquía que hasta ese momento le había apoyado en su ascenso. El asesinato del tribuno de la plebe fue el suceso que desencadenó la insurrección de los itálicos, que se veían cada vez más defraudados en sus aspiraciones. Sin embargo, a la hora de tomar las armas contra Roma, no todos estaban dispuestos a hacerlo. En un primer momento, latinos, etruscos y umbros se van a desligar de la rebelión y permanecerán fieles a Roma. Bueno, Javier, pero sabemos que a finales de la República Roma era ya una gran potencia militar. ¿Estos aliados tenían la suficiente fuerza como para enfrentarse a Roma? Pues la verdad es que sí que la tenían. Debemos tener presente que habían servido ya en las legiones romanas. Recordemos que habitualmente más de la mitad del ejército romano estaba compuesto por tropas auxiliares, es decir, por aliados. Por tanto, estaban perfectamente adiestrados, su armamento era idéntico, sus mandos, aunque siempre habían actuado bajo las órdenes de generales romanos, estaban acostumbrados a su forma de combatir, conocían perfectamente sus tácticas y estaban perfectamente capacitados para utilizarlas. Además, los aliados itálicos decidieron agruparse en una confederación de pueblos, creando un estado a imagen y semejanza de Roma, con sus magistrados, su senado formado también por 500 miembros y el resto de las instituciones copiadas de las de Roma. Establecieron su capital en Corfinum y adoptaron como símbolo el toro en contraposición a la loba romana. Tanto la federación como la ciudad recibieron el nombre de Itálica y como símbolo de su independencia emitió su propia moneda, mayoritariamente denarios de plata, que tenían evidentes fines propagandísticos. Una de las monedas más características
es la que en el anverso aparece la cabeza de Italia y en el reverso un toro corneando a una loba. Simbología esta que es muy clara. Sí, desde luego. Bueno, y entonces, ¿qué ocurrió? ¿Las fuerzas estaban equilibradas entre Roma y esta nueva creación, este nuevo Estado? Pues pudiera parecer que no, pero sí lo estaban. Y lo estaban mucho más de lo que Roma esperaba, pues al principio los dirigentes romanos no se tomaron demasiado en serio la sublevación. Roma no supo valorar las posibilidades militares de los aliados y pensaba que, como había sucedido en otras ocasiones, al final cederían en sus pretensiones. En Ausculum tuvo lugar el primer suceso sangriento que fue el desencadenante de la guerra. Allí el pretor y todos los ciudadanos romanos que habitaban la ciudad fueron asesinados. La guerra con los aliados va a pasar 3 fases fundamentales. Una primera que coincide prácticamente con el primer año de guerra y que será totalmente favorable a los itálicos. Una segunda, en la que Roma logra recuperarse gracias tanto a las victorias militares como al debilitamiento de los aliados por la concesión de medidas políticas que les eran favorables, y una tercera en la que se produce la derrota total de los itálicos. No vamos a entrar en los pormenores de los enfrentamientos, pero sí podemos decir que en el primer año de guerra, el 91 a.C., fue una llamada de atención que tuvo que encajar Roma. Las legiones mal dirigidas fueron ampliamente derrotadas, muriendo los 2 cónsules. Hasta tal punto las derrotas fueron importantes que la propia Roma se vio en peligro. Sin embargo, sus dirigentes supieron reaccionar, pero esta vez con propuestas políticas. Una serie de medidas facilitaron el acercamiento de los itálicos. Y estos, con este acercamiento, no se van a emplear a fondo como lo habían hecho en los meses anteriores. Como primera medida, Julio César, padre del futuro dictador, hizo promulgar una ley por la que se concedía la ciudadanía romana a todas aquellas comunidades itálicas que no se hubieran sumado a la revuelta. Es la llamada Les Julia. Pompeyo Estrabón hace que se apruebe una ley por la que se concedía la ciudadanía romana a las ciudades de derecho latino que estaban situadas al sur del Po, y el derecho latino a algunas ciudades como Padua, Aquileia y Milán, que estaban situadas al norte de ese río. Finalmente, una nueva propuesta, esta vez de los tribunos de la plebe Marco Plaucio Silvano y Cayo Papirio Carbón, la conocida Les Plauta Papiria, del año 89 a.C., iba más allá y establecía que se concedería la ciudadanía romana a todos los aliados que lo solicitasen ante el pretor romano en un plazo de 60 días. Estas medidas, evidentemente, socavaron la fuerza de la coalición antirromana, dando satisfacción a las comunidades aliadas en lo referente a la igualdad de derechos políticos, lo que en definitiva había sido la causa de la rebelión. ¿Y este fue ya el punto y final de esta sublevación? Efectivamente, tras la promulgación de estas leyes, los territorios de los sublevados fueron sometidos paulatinamente. Cayó su capital, que tuvo que ser trasladada, y en el 88 a.C. fueron dominados los últimos focos de rebeldía, aunque algunos insatisfechos van a continuar durante muchos años la lucha. La guerra de los aliados supuso una dura prueba para Roma y una lección que no olvidaría en el futuro. Los historiadores romanos no se atrevieron nunca abiertamente a considerarla como una guerra civil, pero si no lo fue, estuvo muy próxima a ello. En los años siguientes, Roma iba a estar casi permanentemente ocupada con las luchas civiles. Solo durante breves periodos, la política exterior atraerá su atención y será a partir de Augusto cuando la atención volverá a centrarse en los conflictos externos, aunque los internos nunca dejarán de estar ausentes. Pues Javier Cabrero, profesor de Historia Antigua en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias para hablarnos de esta guerra social de los aliados contra Roma. Gracias a vosotros.